comenzamos hablando acerca de la esencia y la forma en lo que es la fe del pueblo de Israel. Y esto lo clarificamos en términos de teología, o términos, digamos, que todos estamos habituados a ellos. La esencia de la fe de Israel es la teología, pero también comparte lo que es la forma, y eso se entiende dentro del contexto de Israel como la halajá. Es la forma de vida, la conducta de los miembros del pueblo de Israel que tienen esta fe. También hablamos del pluralismo y de la evolución. Pluralismo sobre todo, no tanto en el concepto teológico, sino más bien que son principios de los cuales hablaremos durante esta y las próximas reuniones. Por ejemplo, lo que es la creación, o sea, un creador o un Dios que es el creador, que también elige, o sea, la elección es parte de la teología de la fe de Israel, también la redención. Y dijimos que la manera en que en la fe de Israel se pone esto en práctica es a través de la forma, y pusimos el ejemplo de conceptos teológicos y su práctica. Hablamos, por ejemplo, no sé cuántos recordarán, de lo que es, por ejemplo, Shabbat. Mientras en el texto de la Torá se nos habla de el concepto teológico de que Dios es el creador y también el que elige al pueblo de Israel, y es por eso que el texto de Éxodo, el texto de Deuteronomio del cual hablamos, hacen referencia al Shabbat como el día en que se cesó de la creación, y por lo tanto nosotros emulamos al creador en ese aspecto de cesar nuestras labores creativas. Y de igual manera, el creador es presentado en la literatura hebrea o en la fe de Israel como el que nos redime de Egipto, y justamente el Shabbat es un reflejo de ello. Así que estos dos conceptos teológicos se encuentran sobre el Shabbat en la Torá: el descanso en conmemoración de la obra de la creación, y también la redención, lo cual habla de Dios como creador y también salvador o redentor del pueblo de Israel. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? Dijimos que la Torá no define, o sea, no nos da una forma, una halajá tan, digamos, explícita. Sí, cesamos de trabajar, pero ¿cómo se lleva eso a la práctica? Y es por esto que gradualmente se creó un pluralismo de halajot, o sea, un pluralismo de prácticas, a través de los cuales los israelitas desde antaño han ido conmemorando, santificando, declarando la santidad del día solemne. A través del Kiddush, hablamos del Kiddush, del encendido de luces, por ejemplo, de la Birkat Hamazon, de la bendición tras sentirnos satisfechos por haber ingerido alimento. Y dijimos que esto originalmente era pluralista, o sea, una halajá pluralista y a la vez evolutiva. Nada de eso se había estancado en el tiempo, sino que cada maestro, con el transcurso de la historia, iba embelleciendo mucho más digamos, los ritos. También entramos a una sección muy importante en la charla anterior, y esta le llamamos la composición mixta del pueblo de Israel, clarificando que ya a partir del texto de la Torá se nos informa que el pueblo de Israel no es una cepa, una raza, digamos, pura, por decirlo de esta manera, sino que siempre han habido la incorporación de muchos diferentes pueblos que vivían, obviamente, en aquel entonces cerca de la tierra de Canaán, y que esto no ha cesado con el transcurso del tiempo. Aún más, digamos, matrimonios mixtos han ido existiendo. Pasamos también a la segunda sección, que era teorías de orígenes, donde hablamos de la posibilidad de que los hebreos sean los mismos llamados Apiru, gracias a información histórica y arqueológica. Hablamos de los Hyksos, ¿cierto? Hablamos también de lo que el propio texto de la Torá nos informa respecto a la raíz del pueblo hebreo. Y pasamos a una tercera sección en la que analizamos más profundamente los orígenes del pueblo de Israel basados en el texto ya de la Torá. Hablamos de la época de los patriarcas, la elección de los patriarcas, y de esa manera llegamos entonces a la charla de hoy,
que continúa esta cronología. Así que hoy pasamos al periodo mosaico. Hablamos del periodo de los patriarcas, vamos a entrar a lo que se le llama el periodo mosaico, la era de Moshe. Vamos a pasar a la introducción. Recuerden, muchos de los términos que estoy empleando es para facilitar la comprensión de los textos, no hacerlo con tantas expresiones semíticas. El pueblo de Israel creía en el pacto que Elohim había hecho con Abraham, y de esto especificamos ya en la charla anterior. El texto de la Torá enfatiza que a través de Yitzhak y Jacob el pacto fue reafirmado o enfatizado. Es decir, desde sus inicios Israel creía que su historia, ya prefigurada en los eventos de la vida de los patriarcas, se originó con las experiencias o en las experiencias de la esclavitud en Egipto y la redención. ¿Por qué digo que la historia de Israel había sido en origen prefigurada? O sea, antes de formarse como un pueblo, ¿por qué había sido prefigurada en los patriarcas? Porque ya de esto hablamos también en la primera charla, porque en efecto, a la hora que se compone el texto que hoy llamamos Pentateuco o Torá, se resaltan eventos en la vida de los patriarcas que en su esencia se van a repetir en la vida de los hijos de Israel. Hicimos mención, por ejemplo, de la hambruna en los días de Abraham, estando él en la tierra de Canaán, y cómo tuvo que viajar a Egipto, y cómo el Todopoderoso lo redime de las penurias de Egipto o posibles problemas en Egipto. Y que esto era una referencia a lo que experimentaría el pueblo de Israel en el futuro de Abraham. Sin embargo, Israel creía que la fuente real de su fe, es decir, la fuente de la fe de Israel, son las directivas divinas. Esto es lo que se llama en hebreo mitzvot, o los mandamientos o los preceptos. Esto es la esencia, porque esto es lo que se recibe, según informa el texto de la Torá, por procedencia divina, porque el Todopoderoso intervino en nuestro mundo para entregar directivas divinas. No los 5 libros del texto de la Torá, lo cual clarificaremos a continuación, sino específicamente ciertas directivas que encontramos efectivamente en el texto de la Torá. Así pues, les digo, Israel creía que la fuente real de su fe no entró en pleno vigor hasta que todo el pueblo fue redimido y estuvo en Sinaí bajo el liderazgo de Moshe. Así que la secuencia de la teología tanágica o la teología bíblica es esta que comparto con ustedes en pantalla. Lo primero esta es la secuencia teológica. Recuerden, Elohim es el creador, eso lo encontramos en el libro de Génesis. Elohim establece un pacto con Abraham y lo transmite a Yitzhak y a Jacob. Esto lo encontramos también en el texto del Génesis o Bereshit. Durante un periodo de sequía, los descendientes de Jacob, o sea, el pueblo de Israel o los israelitas, formados por los 12 hijos de Jacob, se establecen en Egipto por invitación del propio faraón, quien ve con buenos ojos a Yosef, el hijo de Jacob. Otra temática en contexto así en desarrollo de la teología hebrea es que después de la muerte de Yosef, surge un nuevo faraón, no descendiente de los hicsos, o sea, ya no era de procedencia cananea, y por eso es que es evidente que ve a los hebreos, a los hermanos, a los parientes, de Yosef como posibles enemigos. Y es por eso que el texto de la Torá dice que ese nuevo faraón impone trabajos forzados a los israelitas y de manera creciente amenaza con más tribulaciones. Todo esto lo leemos en el libro de Bereshit y de Shemot, o Génesis y Éxodo. Bien, providencialmente Moshe nace, lo leemos en el libro de Éxodo, y se prepara para su tarea divinamente señalada. Es decir, el concepto teológico hebreo es que la divinidad intercede en nuestro mundo, a diferencia de otros conceptos religiosos o teológicos de otras culturas de aquel entonces, donde los dioses no interactúan con los seres creados.
Continúa el texto de la Torah informando que Elohim escucha el gemido o la queja de Israel, del pueblo de Israel, y comienza a cumplir el pacto que había prometido a los patriarcas. Actualmente hay solo una referencia arqueológica conocida fuera del Tanaj o de la Biblia que menciona el nombre Israel. Se encuentra en esta famosa estela llamada estela de Israel o estela del faraón Merneptah. Como veremos a continuación, la imagen se la voy a compartir de mayor manera. Esta es una copia nada más. Pues en esta estela está inscrito que lo que supuestamente dijo el faraón Merneptah es una especie de poesía que data, como ven en pantalla, a finales del siglo XIII antes de la era común y hace una especie de alarde en este pedazo de piedra conmemorativa y dice que Israel ha sido devastado, su simiente no. Esto, según los especialistas, era una hipérbole, una exageración, evidentemente, en este contexto de poesía histórica. Ustedes ven ya de manera un poco más cerca una fotografía de esta estela. Invito a que si quieren conocer más a fondo, lo hagan en internet. Existe información para ello, gratuita, no tienen que comprar libro alguno. Se llama, repito, Estela de Israel o la estela de este faraón llamado Merneptah. Bien, continuamos desarrollando el periodo mosaico. Vamos a hablar entonces del personaje en cuestión, Moshe. Quiero decirles, para aquel que no sepa, que Moshe no es un nombre hebreo. Evidentemente, hay varias teorías. Con la que más concuerdo es que el nombre Moshe es la hebraización de esta expresión egipcia que es Moses, como Ramsés o Tumses, Ra o Tut. En este caso serían los nombres de las divinidades. Y Ramsés sería la manifestación de Ra. Tutmoses sería la manifestación de esta otra deidad. Así que lo más probable es que cuando se registran estos eventos históricos en lo que hoy llamamos la Torá o el Pentateuco, evidentemente los nombres de otras deidades se opacan, se oprimen, y solamente queda esta expresión que muy probablemente en el momento en que se reeditan los textos del Pentateuco se había perdido noción de cuál era el origen del nombre de Moshe, porque Moshe realmente no significa nada en hebreo. Así como, por ejemplo, Pinjas, ¿recuerdan? Descendiente de los Kohanim, de los sacerdotes. Pineas, creo que se le llama en español. Bueno, Pinjas también es un nombre egipcio. También algunos dicen que Aharón, el nombre del hermano de Moshe, también es de origen egipcio. No existe clarificación al respecto aún, pero lo que sí es muy claro es que Moshe no es un nombre hebreo. Así que teniendo esto en perspectiva, que nos ayuda a comprender de manera más, yo diría, contextual e histórica los textos de la Torá, en este caso del Pentateuco, continuemos entonces. Los datos biográficos del relato bíblico sobre Moshe aún no han sido corroborados en ningún otro lugar por la tradición, digamos, literaria o la arqueología. En otras palabras, que los datos biográficos que sabemos respecto a Moshe solamente están en el texto de la Torá. Partimos de la premisa de que Moshe, en efecto, fue un personaje verídico. Moshe existió, vivió. Moshe sacó a los miembros del pueblo de Israel de Egipto, y él también fue el medio a través del cual se pudo lograr esta extraordinaria experiencia en el Sinaí que marcó una pauta en el desarrollo de lo que es la fe, la creencia del pueblo de Israel. Pero sí debemos de tener presente que Moshe no escribió la Torá o el Pentateuco, y esta evidencia la encontramos en el propio texto bíblico. El concepto de que Moshe escribió la Biblia o la Torá es un concepto, digamos, tardío en relación, obviamente, a la escritura del texto de la Torá,
y se debe a una errada comprensión de expresiones tales como la Torá de Moisés o leer a Moisés. Lo vamos a explicar de manera mucho más clara a continuación. Prestemos atención, por favor. Aunque es evidente que Moshe no escribió el Pentateuco, y repito, lo vamos a clarificar a continuación, lo que sí es natural, sin embargo, es que sí fue un hombre que, debido a su grandeza, debió de tener algún biógrafo que contara la vida de este distinguido maestro de la antigüedad. Y que Moshe, evidentemente, también hubiera dejado notas con sus discípulos, notas que probablemente más tarde formaran parte de lo que hoy se conoce como el Pentateuco, una literatura que con el transcurso del tiempo fue revisada, fue actualizada, dando así cierta credibilidad al concepto que hoy se le conoce en términos religiosos como la Torá de Moisés. Tenemos muchos ejemplos de, evidencia interna. El propio texto de la Torá evidencia que su autor o digamos uno de los compositores del texto de la Torá nunca pretendió que su texto hubiese sido identificado como escrito por Moisés. Vamos a clarificar esto que puede ser alarmante para muchos. Vamos a ir indagando gradualmente. Evidencias internas. Si vamos a Números, capítulo 12, verso 3, dice, y aquel varón, Moshe, era muy humilde, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. La pregunta que nos podemos hacer, estimados, es la siguiente. Puede ser que si en efecto Moisés fuese el autor de esta sección del libro de Números, capítulo 12, como lo conocemos hoy, y que en efecto él fuera el hombre más humilde de la tierra, tiene sentido que el hombre más humilde de la tierra se llame a sí mismo el hombre más humilde de la tierra y en tercera persona. Yo creo que evidentemente la lógica nos indica que no. Una persona que se quiere identificar como humilde no se llamaría a él mismo de esta forma como el más humilde. Por lo tanto, Moshe evidentemente no es el autor al menos de esa sección. Pasemos a otras evidencias internas. En Deuteronomio leemos la siguiente expresión. Ahí está escrito, esta es la Torá que Moshe escribió y la dio a los Kohanim levitas. En otra sección leemos, esta es la Torá, o sea, entiéndase Torá, la instrucción que Moshe expuso a los israelitas. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, el término Torá, claro, cuando se lee en español el texto bíblico no se aprecia porque usualmente el término Torá es traducido como instrucción, directivas. Y en realidad el término Torah lo que significa es esto. Por esto es que hay secciones, por ejemplo, en las instrucciones bíblicas para el proceder del leproso o de la persona afectada en su carne con Saraat, con lepra, aunque lepra no es la traducción apropiada, pero para que sea entendible, aunque leemos en español, esta es la instrucción o las instrucciones para el leproso, lo que dice el texto hebreo es, esta es la Torá del leproso. Esta es la guía, el procedimiento por el cual deberá pasar el leproso. Lo mismo leemos, por ejemplo, en las ofrendas del tabernáculo, ofrenda minjá. Se llama la Torá minjá, la instrucción, o sea, el procedimiento respecto a la minjá, a un tipo de ofrenda de harina. Pero, repito, como leemos en español, no nos damos cuenta de que el término Torah se emplea como equivalente al español, instrucción, directiva, guía y demás. Así que en estas secciones que acabo de leer en Deuteronomio, las comparto una vez más en pantalla, el autor de esta sección de Deuteronomio acaba de exponer ciertas instrucciones, ciertas directivas, y el autor dice, estas directivas, esta guía es la que Moshe escribió y la dio a los sacerdotes levitas. Y en otra ocasión dice,
tras exponer el autor de Deuteronomio, exponer las directivas o la guía de instrucciones para los israelitas, el autor dice, esta es la guía que Moisés puso a los israelitas. La deducción tras leer estas expresiones o estas oraciones es que el autor de ellas hace una distinción entre lo que sería la Torá de Moisés, la instrucción de Moisés y Deuteronomio. ¿Se entiende? O sea, imaginemos que yo estoy escribiendo Deuteronomio y yo coloco en una sección del texto del libro que estoy escribiendo, coloco una serie de instrucciones que Moshe ha dado al pueblo de Israel o a los sacerdotes y digo, esta es la Torá, o sea, esas son las instrucciones que Moisés ha transmitido. Entonces, evidentemente, no puede ser que las instrucciones que yo como autor de Deuteronomio estoy transmitiendo en el texto sea la Torá de Moisés y a la vez, como autor, yo espere que el lector de Deuteronomio conciba que también el libro que yo estoy escribiendo es Torá de Moisés. ¿Se entiende? O sea, hay que leer los textos a veces con ese, o sea, quitarnos de arriba un poco ese ropaje religioso o conceptual extraño al propio texto de la Torá para comprender el texto apropiadamente. Vamos a continuar entonces con otros ejemplos. Hay una distinción claramente en el texto de Deuteronomio, una distinción entre lo que Moisés transmite como instrucción divina y el propio texto de Deuteronomio. También leemos en Deuteronomio que Moshe vio la tierra de Naftalí y la tierra de Dan. El Eterno le dice que no puede ingresar a la tierra de Israel, pero que él podrá mirar desde una montaña algunas regiones de la tierra de Israel, al otro lado del Jordán. La cuestión es que el texto de Deuteronomio especifica las localidades ya en la tierra de Canaán con el nombre de algunas tribus israelitas, como la tierra de Naftalí, la tierra de Dan, y la pregunta es cómo, si en contexto cronológico, Moisés Moisés no ingresó a la tierra de Israel, sino que fue Josué bin Nun o Josué quien ingresa a la tierra de Israel, los israelitas, y reparte la tierra de Israel. ¿Cómo puede ser que Moisés supiera toda esa información? Evidentemente, el autor de Deuteronomio o el que está recopilando la información o el que revisa el texto no está pretendiendo que el lector suponga, crea que el texto en cuestión, Deuteronomio, fue escrito por Moisés. No, evidentemente el autor está implicando que Moisés no escribió esta sección al menos. No vamos a decir todo el libro de Deuteronomio, pero al menos estas secciones en las que se habla de el conocimiento de ciertas regiones en la tierra de Israel ya divididas por cada tribu. Este otro ejemplo también es interesante y dice, nunca se levantó un profeta como Moshe. Evidentemente Moshe tampoco pudo, por lógica, haber escrito este texto. Se repite entonces el mismo sentido. Hay una distinción entre escritos de Moisés, que pueden ser los mandamientos que recibe, y lo que es el libro de Deuteronomio. En otras palabras, estimados y estimadas, que lo que una y otra vez enfatiza el Pentateuco es que Moisés recibe los mandamientos de la divinidad, pero lo que el texto del Pentateuco no dice, y es lo que erróneamente se ha creído, es que Moisés escribió los 5 libros de la Biblia o el Pentateuco. ¿Por qué entonces respecto al Pentateuco se le dice en algunos escritos del primer siglo, por ejemplo en el mal llamado Nuevo Testamento, cuando se hace referencia al Pentateuco, por qué se le identifica con el nombre Moisés? Se habla de leer a Moisés en las sinagogas, se habla de enseñar a Moisés,
o de renegar de Moisés. Y evidentemente el contexto es leer la Torá o el Pentateuco, enseñar la Torá o renegar de los mandamientos de la Torá. Así que claramente vemos que el Pentateuco es llamado por el nombre Moisés. Y lo que quiero aclarar es lo siguiente, para evitar malos entendidos o para que el lector de estos textos en que el Pentateuco es llamado Moisés pueda comprender las razones del porqué. No implica la expresión leer a Moisés o enseñar a Moisés que los autores de estas frases suponían que Moisés había escrito el Pentateuco, sino que se trata de figuras retóricas, formas de escribir que no se deben entender literalmente. Les traigo dos ejemplos de figuras retóricas, una llamada metonimia, y esto es que el autor de un texto puede designar una cosa con el nombre de otra, cuando ambas están relacionadas. Por ejemplo, el caso de Moshe está relacionado con los mandamientos, ¿cierto? Con el Pentateuco. Moisés es el personaje por excelencia mencionado en el Pentateuco. Por eso es que por metonimia, alguien puede decir, todos los días de Shabbat, Moisés es leído en la sinagoga. Pero nadie puede suponer, o sea, sería un error, mejor dicho, suponer que lo que quiere decir esta persona con esta expresión, Moisés es leído en la sinagoga, que él está implicando que la Torá o el Pentateuco fue escrito por Moisés. Es metonimia, repito, designar una cosa con el nombre de otra cuando estas dos cosas están relacionadas. También se pueden emplear expresiones como enseñar a Moisés o leer a Moisés por esta otra figura retórica que se llama sinécdoque. Sinécdoque se emplea para designar un todo, entiéndase los 5 libros del Pentateuco, con el nombre de una de las secciones o de las partes. La recepción de los mandamientos o los mandamientos que Moisés recibió. Y viceversa también. Sinécdoque, significa designar una cosa con el nombre del todo en el contexto donde se encuentra esa cosa que queremos designar. En todos los documentos que componen el Pentateuco, la Torá, los primeros 5 libros, Moshe es el redentor, Moisés es la personalidad imperante, Moisés es el transmisor de la enseñanza divina y el mediador de la voluntad del Creador. Esa es la esencia y es por eso que el texto del Pentateuco es llamado Torah de Moshe, la enseñanza de Moisés. Pero quiero hacer hincapié en esta sección. Hay una mística en particular que rodea el nacimiento de Moisés, lo leemos en Éxodo capítulo 2, y también abarca lo que es su muerte en Deuteronomio 34. Cuando Moshe asciende al monte Sinaí, queda envuelto en la nube divina que desciende para llevárselo al cielo. Esto lo leemos en Éxodo 24 del 15 al 18. Durante 40 días y 40 noches permanece encerrado con Elohim, con la divinidad, dentro de la nube, que dentro del contexto teológico hebreo, la nube ejemplifica la divinidad misma. Por esto la nube es identificada por los profetas como el carro que transporta a la divinidad. Y esto nos suena un poco chocante, ¿cierto?, para los conceptos monoteístas que hoy tenemos dentro de la práctica del judaísmo. Allí, en la nube, Moshe se transfigura, como leemos en Éxodo 34, 28. Se envuelve en un resplandor, de modo que ya no es el mismo, digamos, la misma persona simple humana, sino que es revestida con cierta divinidad. Se le declara como Eved Elohim, pero quiero decir algo. Muchas veces pensamos que el término Eved Elohim, o sea, siervo de Elohim, en español significa una persona subyugada o, claro, sí, siervo, la persona que se debe a un amo, a alguien que está por encima de él.
Y en efecto, ese es el significado, pero se ha evidenciado arqueológicamente que el término siervo de Dios o siervo de la divinidad, también empleado en otras culturas de aquella región, era un título honorífico. El siervo de Dios es la persona elegida por Dios para que manifieste su voluntad a los seres humanos. No perdamos esto de vista, por favor, porque nos va a clarificar el contexto de quién es Moshe. Así que es declarado siervo de Elohim Moisés, con quien Elohim habla cara a cara, Números 12, 7 en adelante. Se dice además en Números 11, 17 que Moshe poseía tan abundantemente el espíritu divino de Elohim que Hashem o que Elohim tomó algo de él para dotar a otros. Es decir, no es que Elohim entrega directamente de Elohim su inspiración, su espíritu divino a otros seres humanos, sino que es del espíritu de Moisés que se transporta o se inspira al resto de los seres humanos. Es Moshe entonces, como les decía, no Elohim, quien llena a Yoshua bin Nun o a Josué en español con el espíritu de sabiduría, como lo podemos ver en Deuteronomio 34, 9, de modo que otros seres humanos son en realidad vasos secundarios que derivan el espíritu sagrado de Moshe mismo. En consecuencia, Moshe ocupa en este contexto el lugar de Elohim. Como Elohim transmitió su espíritu a otros, en este caso es Moshe quien transmite o que de él se le transmite a otros el espíritu divino. Y por esto digo que en este contexto Moshe ocupa el lugar de Elohim, único en su relación cara a cara con Elohim. Moshe es presentado entonces en el Pentateuco como una figura más que un simple humano. Visión que se vuelve aún más pronunciada en las tradiciones helenísticas sobre Moisés, en las tradiciones rabínicas e inclusive en la tradición samaritana. Tan asombrosa es la figura de Moshe que se dice que Israel creyó en él, o sea, que creyó en Moisés o que tuvo fe en él tanto como en el propio Dios. Esto lo vemos claramente en el texto de Éxodo, capítulo 14, verso 31. Y dice así el pueblo, Vayiruu ha'am et Adonai, el pueblo temió a Adonai, vaya aminu ba Adonai u Moshe abdo. Es decir, que el pueblo tuvo fe en Moisés como en el propio Elohim. Y esto es justamente el contexto en el cual los discípulos de Josué de Nazaret dicen que Josué mismo dijo, creen en Dios, crean también en mí, porque Él es el que me ha enviado. Ni siquiera el pueblo de Israel creyó que Moisés hubiera recibido todo el conocimiento, digamos, en un sentido absoluto. Al igual que otros seres humanos, también Moisés se enfrentó a un misterio inaccesible para él, y eso está registrado en la tradición del Talmud de Babilonia, en el tratado Rosh Hashanah, sección o página 21b, donde dice que Hamishim Sha'arei Binah, o sea, se puede traducir como 50 puertas de Binah, de sabiduría, fueron creadas en el mundo. Y todas ellas fueron dadas a Moshe excepto una. En otras palabras, que siempre el pueblo hebreo en su fe, en su teología, no igualó Moisés, a pesar de la grandeza con que se dibuja su persona, nunca se igualó a la divinidad. Además de su papel fundamental como profeta, salvador o redentor, Moshe fue a todos los efectos un importante transmisor y mediador de la fe de Israel. En otras palabras, sin Moisés no existiría lo que hoy se le llama la fe de Israel, o si queremos
el israelismo o el culto israelita o el judaísmo.